Entonces, en el circuito de mono estable con parlante, entonces me estaban comentando que si hay la posibilidad de conectarlo en LED. Entonces aquí lo conecté pues de manera bastante abrupta, lo conecté directamente, ¿sí? Pero entonces sencillamente pues ustedes también lo pueden simular con el LED, pero el LED, observen que aquí lo voy a conectar sencillamente, es, el LED lo voy a conectar es antes del condensador. Bueno, tal vez acá por cuestiones de espacio, es que de pronto me lo toma de otra manera. Perdón. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer ahora es conectar el LED. Si voy a dejar aquí, lo único que estoy haciendo aquí es dándole espacio a mis componentes para que los pueda conectar debidamente, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que estoy haciendo en general? Únicamente conectando el pin 3. Observen que estoy tomando la salida del pin 3. Perdón, que es que estoy aquí con el pad, con el touchpad de mi equipo. Esto es más fácil con el mouse. Entonces, observen, para lo que preguntaba David, entonces, ¿qué hago si yo quiero ver de manera simultánea el parlante y, y un LED? Entonces, sencillamente lo que les quería decir, ustedes conectan un LED, aquí por ejemplo está de 10K, está muy grande, en serie esta resistencia, entonces ya sabemos que puede ser de 220 o de 330 esta resistencia, que va en serie a nuestro LED, el ánodo que va en serie a la resistencia al pin 3. Observen que aquí tenemos el nodo del pin 3, y aquí pues es lo mismo que habíamos hablado en la clase pasada. Mientras que el cátodo pues lo enviamos directamente a tierra o polo negativo de la fuente que nos está energizando nuestro circuito. Entonces pues yo lo simulo. En este caso, creo que alcanzan a escuchar. No sé si alcanzan a observar que el LED está parpadeando o no. No, 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 profe, no sé. No, no No se sé. alcanza, precisamente, pero es por la frecuencia que tiene el circuito, ¿sí? Entonces, sencillamente, modificar el condensador. aquí, entonces, miren, para conceptos, aquí con la resistencia, voy a bajar un poquito, digo, voy a aumentar la capacitancia, ¿sí? Voy a dejarla en 100. Simulemos y de igual manera, esperemos a ver, está muy lento. Y de igual manera, no sé si alcanzaron a escuchar el sonido, tal vez no, porque es muy... Observen que la frecuencia ya es más baja. Está aproximadamente cada 5 segundos. No sé si lo alcanzaron a escuchar. Pero el problema en sí aquí con la simulación en Proteus, observen que tengo una resistencia de 330, es decir, es una resistencia extremadamente baja. Pero el problema en Proteus es que esta resistencia me está consumiendo mucha corriente, y es decir, el circuito en sí está consumiendo por el pin 3 mucha energía, el parlante y el LED. Pero si nosotros omitimos lo relacionado a la resistencia, vamos a ver qué pasa. Pues ya saben que en la práctica eso no debe ser así, pero si observan, no sé, tal vez no se alcance a ver ahí, a ver bien, No, pero el sí se LED alcanza a ver, profe. ya Sí, o ya se sea, ve, profe. parpadea extremadamente rápido. Como este condensador es tan pequeño, entonces la carga y la descarga es demasiado rápido. No sé si ya lo alcanzan a ver. Ustedes creo que han visto también que en Proteus, pues muchas veces las simulaciones toman un poco más de tiempo, pues para que corran efectivamente como debe ser. Entonces, escuchemos que está sincronizado pues la salida. Entonces, todo lo que yo conecte a la salida del 555, entonces el parlante funciona y de igual manera el LED
cambia su estado de encendido a apagado pues por una fracción de microsegundo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Cinco para mí, ¿cierto? Bueno, Profe, pero entonces señor. conectamos el LED sin la resistencia. Sí, toca así porque sí observa, sí vieron que con la resistencia, a pesar de que era de 330, el LED no prendía, pues porque ya sabemos que la salida de corriente de aquí del 555 es una corriente muy baja. Y es tan baja esa corriente que está en el orden de los 5 miliamperios. ¿Y qué quiere decir? Que pues no nos alcanza a activar el diodo LED. ¿Listo? Entonces, simúlenlo sin resistencia o hagan ustedes la prueba, por ejemplo, con una resistencia de 50 o de 100 ohmios. Hagan la prueba de todas maneras. Yo aquí pues, no, la omití pues con la intención de que pues pudieran observar la simulación. ¿Claro está ahí? Profe, qué pena una pregunta. Lo que Sí, pasa es que señor. en el circuito, en el primer circuito de eso del contacto, Sí, o sea, en mi caso tuve que colocarle necesariamente una resistencia antes del botón para que me funcionara porque no me funcionaba. ¿Es válido este, o está incorrecto? este, Sí, señor. Me tocó colocarle una resistencia acá en el botón, en el punto 2. en el punto 2, no, pues digamos que no, no hay problema. Sencillamente lo que pasa es que, como les decía, podían hacer ya. Aquí la prueba directamente, pues en teoría es con el dedo, ¿sí? Pero todo depende, digamos digamos, cuando hiciésemos la práctica, íbamos a observar que, por ejemplo, a no todas las personas les iba a funcionar. Eso depende también del nivel de conductividad de la piel. En Proteus, digamos, lo que puede pasar, o sea, aquí sencillamente se podía reemplazar por un pulsador, por una resistencia, es decir, garantizar la conexión entre dos y este nodo, como les había explicado la clase pasada. Pero también por eso les había dicho, si usaron una resistencia, o un deep switch o un pulsador, es decir, garantizar el cortocircuito entre el pin 2 y este nodo de acá. Entonces no hay problema con lo que me dice Tania. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más dudas tienen, por favor, en relación a lo que ya han venido trabajando? ¿O no hay dudas? ¿O ya a todos les funcionó? Pues yo, profe, pues yo le puse un botón y no, se queda, o sea, no le doy como cuando lo primo, o sea, se queda ahí estable el LED encendido. Bueno, Así lo entonces, primo, no lo prima. Ajá. Porque le entonces falta una por eso resistencia. les digo, entonces pueden usar así como hizo Tania, una resistencia. Busquen ahí también un elemento que se llama Deep Switch o pulsadores. Son otros tipos de pulsadores o pueden conectando directamente. Como les decía, aquí tal vez las simulaciones les funcionan muy bien, sino lo que pasa, lo que deben también tener en cuenta y si quieren hacerlo es variar el valor de C1, ¿sí? Si quieren, aumentan el valor de C1, por eso aquí dicen, observen que aquí nadie me había preguntado eso. Aquí sugieren, capacitor C1 puede ser desde 0.01 microfaradios hasta 10 microfaradios, pero inclusive ustedes pueden aumentar la capacitancia, así como les mostré ahorita en el circuito del parlante, pues que aumenté a 100 microfaradios el capacitor, pues para que fuera más lenta la descarga y por lo tanto el pulso en el pin 3 se iba a demorar más tiempo. Entonces, podrían hacer varias pruebas con el condensador 1 porque tal vez este se carga y se descarga muy rápido y por eso es que en la simulación en Proteus tal vez no se les alcanza a ver en tiempo real. Sí, que quiere decir que esto en la práctica ustedes iban a observar que esto iba a ocurrir muy rápido, es decir, ustedes activan acá la salida, por ejemplo conectando el LED, pero ustedes apenas soltaran acá los contactos, pues casi que inmediatamente se iba a apagar y pues tiene sentido porque si era un condensador demasiado pequeño, este C1, entonces pues la curva de descarga iba a ser en cuestión de mili o microsegundos, es decir, casi imperceptible al ojo humano. Entonces
Ahí también los invito para que vayan haciendo pruebas con diferentes capacitores. Ojo, siempre C1, aquí C2, ese déjenlo así tal cual como está. Lo mismo pues para este que también les había dicho, des en cuenta que aquí pues para este ejercicio sí era variar los condensadores e inclusive llegar hasta un retardo, ¿sí?, de 10 segundos como les había indicado. ¿Hay alguna otra pregunta en relación a esto, muchachos? Profe, yo acabé de ponerle el LED en la parte donde estaba el speaker y sí me alumbra el LED ¿Con resistencia o sin resistencia? con resistencia de 330 ohmios. Ah, pues des en cuenta, muchachos, que de pronto fue en mi equipo, pero pues en las condiciones ideales, pues sí debe ir la resistencia, ¿sí? Pero ya saben que mejor aún que el LED lleve con su resistencia en serio, sino pues cuando hagamos eso en la práctica, pues ahí lo que íbamos a hacer era quemar ese LED de una vez. Ah, listo, Muy profe. bien. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien más? Profe, yo tengo una pregunta. Yo lo del lunes es que como llegué tarde medio escuché, pero no sé qué es en sí. ¿Es una actividad o es un parcial, profe? Llegan tarde hasta las clases virtuales, muchachos, me parece el colmo. A la costumbre, la costumbre. No, toca dejar esas costumbres. Bueno, entonces, el lunes de 2 a 4 tienen el quiz. ¿Qué va a ser el quiz? Yo les voy a asignar un montaje y ustedes tienen que simularlo y ya pues la simulación me la tienen que subir a la plataforma. Eso es todo. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno, ojo porque pueden ser una o varias simulaciones, ¿no? O solo una. Bueno, como dijeron que varias, entonces dejamos varias. Entonces, esa va a No, ser la profe, una. mecánica. Una. Ahí sí hablan todos. Ahí, entonces, esa va a ser la mecánica del día lunes. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda en relación a los montajes que habíamos hablado el día lunes? Profe, entonces para entregar son estos tres No, que tenemos. esperemos y con los que asigne hoy, ya cambio en la plataforma la fecha de entrega y la dejo para la otra semana y mejor y me facilitan a mí pues para calificar y dejamos una sola entrega, ¿listo? Yo cambio eso más tarde. Profe, entonces para esto solo son las simulaciones. De esto sí, señor, solo las simulaciones. Solo las simulaciones. Sí, señor. Listo. ¿Listo? Entonces, aquí tampoco nadie preguntó qué va acá. Entonces, observemos que aquí de este nodo que sale del pin 2 va al pulsador y de igual manera este nodo también va a una resistencia de 100 kiloohmios y de esta resistencia de 100 kiloohmios sale al polo positivo de la batería. Entonces, para que lo tengan presente, porque a mí la verdad se me olvidó decir, no sé, me enfoqué en la parte de mirarlo el manejo de los retardos, pero digamos que se omití la explicación de esta sección. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esta resistencia de 100K en serie a este nodo que está uniendo a S1 y al pin 2 del 555 y el otro extremo de la resistencia de 100K va al polo positivo de la batería con la que estén simulando. Bueno, entonces, ya que no hay más inquietudes al respecto, voy a pasar a hablar de las siguientes simulaciones que deben trabajar. Entonces, en este sentido, aquí ya vamos a tener como tal un 556, es decir, esta es la primera simulación que vamos a trabajar con 556. Entonces, de hecho, hoy vamos a trabajar solo una con 556 y otra con 555, pero integrando un transistor bipolar. Entonces, voy a hablar primero de lo relacionado a nuestro montaje del 556, ¿sí? En el cual aquí tenemos, si observan toda la pantalla bien de lo que les estoy mostrando. Sí, señor, profe. Señor. ¿Seguros? Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí vamos a tener que sencillamente, no. Esperen, hagamos una cosa, muchachos.
vamos a... Es que aquí se me olvidó explicarles otra cosa, ¿sí? Este no, olviden, este lo vamos a trabajar ya la otra semana porque de este me falta explicar una parte muy importante que es el disparo externo, entonces ese lo trabajamos la próxima semana. Entonces, para lo que me tienen que presentar adicionalmente es este que tengo aquí con número 2, ¿sí? Y con número 3. Entonces, este montaje del 555 es una alarma de fallas. ¿Qué quiere decir? Que cuando él detecte que hay alguna interrupción en la señal del circuito, él va a comenzar a sonar pues como tal, como una alarma. Es decir, cuando se detecte que hay una anomalía presente en el circuito. Entonces, aquí tenemos nuestro 555, un potenciómetro R2 de 1 megaohm. Entonces, observen las conexiones de los terminales. Un terminal va a este extremo y los otros dos terminales del potenciómetro están en cortocircuito. Si se dan cuenta, es que aquí están en dos nodos diferentes, pero están unidos. ¿Qué tenemos aquí adicional? Pues aquí hay muchas conexiones con las cuales ustedes ya están familiarizados y se han dado cuenta. Entonces, una configuración clásica del 555, por ejemplo, es la conexión que hay entre el pin 8 y el pin 4, que siempre van en cortocircuito. Y estos a su vez van al polo positivo de la fuente que nos esté energizando el circuito. Por otro lado, tenemos que en la salida, es decir, en el pin 3 del 555, va conectado un terminal del parlante y hacia el otro terminal lo tenemos conectado, perdón, hacia el pin 4, ¿sí? Entonces observemos que aquí tenemos tenemos dos condensadores. Ojo con esta parte. ¿Qué nos dice aquí el circuito? El condensador 1 y la resistencia 2 son las que nos controlan el tiempo del retardo. Entonces ya vamos a ver acá en la gráfica a qué hace referencia ese retardo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto se va a demorar en sonar como tal nuestra alarma? ¿Sí? Es decir, una vez que nosotros cerremos acá ese 1, ¿cuánto debemos mantenerlo cerrado? ¿Sí? Para que este parlante comience a sonar o a darnos un tipo de tono. Eso es lo que hace. Entonces, si ese 1 se cierra, entonces él va a dejar un tiempo que nosotros podemos dejarlo cerrado, pero si nosotros ya superamos ese tiempo, él va a comenzar a activarse. Es decir, es como la alarma. No sé si ustedes tienen la posibilidad de ver ese tipo de alarmas en las neveras de las casas, que ustedes pueden abrir la puerta de la nevera y si ustedes la dejan abierta durante mucho tiempo, la nevera comienza a dar un sonido de alarma pues para indicar que la puerta está abierta. Entonces digamos que un circuito de este tipo son los que se pueden utilizar en esos sistemas, por ejemplo, de las neveras, de las alarmas de las neveras. Entonces, vuelvo y repito, esta alarma es una alarma para determinar un evento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se detecte que se cierre S1, nos da un tiempo y después, si este se mantiene cerrado, comienza a sonar. Si este se cierra y no se cumple el tiempo para que el condensador comience a descargar el 555, entonces el parlante no va a sonar. ¿Claro hasta ahí, muchachos, o no? Sí, señor profe. Listo. Entonces, siempre tengan en cuenta los valores que están indicados aquí en el circuito. Entonces, les digo, condensador 2, este es de 0.01 microfaradios, ¿sí? Y el condensador 1, entonces, aquí sugieren de 2.2 microfaradios a 47 microfaradios, pero de igual manera, los invito para que ustedes de igual manera, sencillamente, hagan las pruebas con condensadores de diferentes valores. Pueden ser condensadores más grandes o pueden ser condensadores más pequeños. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Hay alguna duda? No, profe. Entonces, Entonces, claro.
Listo, entonces, este circuito, Sí, señor. des en cuenta que es muy sencillo. Entonces, íbamos por esta parte. Entonces, tenemos el parlante o el speaker. Tenemos el potenciómetro, una resistencia de 4.7 kiloohmios y mucha atención porque el elemento nuevo en nuestras simulaciones y montajes va a ser este viejo conocido que es el 3906. Recuerden que es un transistor bipolar de tipo PNP o NPN. PNP, ¿no, profe? PNP. Em, pen- ¿Están listos para el quiz? Miren. NPN. 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 Recuerden que cuando la flecha entra a la base, quiere decir que es NPN. Cuando sale la flecha del emisor es que es PNP. Entonces, ya saben que este es el 3906 o pueden ser el que nosotros trabajamos también, que es el cual, el 2222. Y adicionalmente, entonces, ojo con las conexiones de esta parte, ¿sí? Ojo con estas, porque aquí que va un switch, un interruptor, que va entre la base y el colector. Ojo, base, colector, ahí está claro cómo son las conexiones, ¿sí? Este condensador, ¿sí? El polo positivo de este condensador dieléctrico, ¿sí? Entonces, el polo negativo va ¿a de dónde? Hacia el colector, ¿cierto? Entonces, aquí va un cortocircuito entre colector y el terminal negativo de este condensador. Y estos, a su vez, también van conectados al pin 1, ¿sí? Y del pin 1, entonces lo importante es garantizar cada una de las conexiones de los nodos que ustedes ven en el circuito, ¿listo? Entonces todo esto que ustedes ven aquí van en común al pin 1 y este a su vez va común ¿a qué? A tierra. Y este también a su vez a este condensador que también entra al pin 5 del 555. Listo, claro, hasta ahí lo relacionado al circuito. sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces observen que aquí nos sugieren que lo debemos polarizar a más de 9 voltios. Yo recomiendo que en las simulaciones, de igual manera, en la parte práctica, efectivamente se utilicen 9 voltios. ¿Por qué? Porque ya con una batería de 5 voltios, entonces como estamos manejando este transistor y este parlante, entonces ya va a consumir mucha más corriente y tal vez con una batería, ya que esté en el o por ejemplo que tenga un voltaje de 5 voltios, pues ya lo más probable es que no vaya a poder suministrar la suficiente energía para que todo el circuito funcione de manera adecuada. Entonces aquí, por favor, simularlo con 9 voltios o 15 voltios propiamente. Bueno, vamos a ver aquí, no sé si alcanzan a observar bien aquí la gráfica que pasa. Vamos a ver qué nos dice. Cuando se energiza el circuito, el condensador 1 comienza a descargarse a través de la resistencia R2. Entonces, es decir, ojo, una vez que se energiza todo el circuito y con este abierto, entonces este condensador se comienza a descargar a través de la resistencia de 1 megaohm, ¿sí? A menos que el interruptor S1 sea cerrado antes de que el 555, o sea, antes de que el condensador se descargue totalmente, ¿sí? Entonces, si el 555, si el condensador se llega a descargar completamente a través del 555, el parlante comenzará a sonar. S1. En estas gráficas observamos aquí el comportamiento de S1, que es lo que tenemos acá en este tren de pulsos, y aquí la carga y descarga del condensador C1. Entonces ya vamos a analizar cada uno. Entonces, en este caso tenemos que cuando estén en este nivel que estoy mostrando, hace referencia que el interruptor S1 está abierto, ¿sí? Es decir, así tal cual en la posición que se encuentra en este momento. Entonces, ¿qué pasa cuando el interruptor está abierto? Entonces es cuando tenemos estos niveles, ¿sí? Y
cuando está cerrado, va a estar representado por estos niveles. Si ven que pasamos aquí de un nivel alto a un nivel bajo, es decir, aquí podemos tomarlo esto como un 1 y como un 0 desde el punto de vista de la lógica binaria. Entonces tenemos 1 cerrado, 1 abierto, perdón, 0 cerrado y así sucesivamente. ¿Claro hasta aquí el comportamiento de ese 1? Bueno, asumo que sí. Entonces, observemos que aquí tenemos abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. La particularidad principal, y pues espero que sea claro para ustedes, es que acá cuando en los tiempos en los cuales mantenemos cerrado el interruptor S1, ¿sí? Entonces observen que aquí es más grande en relación a este, ¿sí? Y aquí tenemos un tiempo en el cual permanece cerrado durante mucho más tiempo. ¿Sí? Claro, hasta acá lo del interruptor. Entonces, abierto, cerrado y así sucesivamente. Aquí en esta gráfica vamos a poder observar el comportamiento del condensador, como les decía. Entonces, aquí observen que estas pequeñas funciones en forma de triángulo, ¿sí? Hacen referencia al nivel de carga que alcanza a tener el condensador. Entonces, aquí está cerrado mucho más tiempo, si se dan cuenta que aquí la carga es mayor en relación a esta. Aquí el interruptor está mucho menos tiempo cerrado que en relación a este tiempo. Y entonces si observan que el nivel de carga de este nivel es más corto. Mientras que en este instante del tiempo en el cual el interruptor S1 se estuvo cerrado o presionado, ¿sí? Duró muchísimo más tiempo que estos dos, entonces aquí se alcanzó como tal a cargar en totalidad el condensador C1, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos que nuestro condensador se cargara totalmente mientras que teníamos cerrado aquí el interruptor mucho más tiempo? Entonces observemos que aquí nos indica que aquí es cuando el circuito va a comenzar a sonar, ¿cierto? Si se dan cuenta que dice tone on, ¿qué quiere decir? Que el parlante debe comenzar a sonar. Sencillamente en la gráfica, las gráficas, perdón, nos indican, como les mencionaba, es los periodos que mantenemos nuestro pulsador. Recuerden, aquí el pulsador S1 abierto y cerrado. Entonces, ya para resumirlo de manera simple, entonces nosotros debemos mantenerlo durante un buen tiempo, ¿qué? Cerrado, ¿cierto? Es decir, lo debemos tener un cierto tiempo cerrado, ¿para qué? Para que el condensador C1, es decir, se alcance a cargar de manera efectiva y por lo tanto cuando él logre cargarse totalmente, ya después comienza a descargarse a través de la resistencia de 1 megaohm. Y cuando se descarga por esa resistencia, entonces pues ya queda polarizado el 555 y el pin 3 del 555 pues queda polarizado y por lo tanto el parlante va a comenzar a darnos tono, es decir, va a comenzar a sonar. ¿Claro hasta ahí, muchachos? O por favor, ¿hay algún tipo de duda o de inquietud? Entonces, Profe, ¿el tiempo en el que está activo tenemos que calcularlo? no. Ah, listo, profe. Simplemente hacen las pruebas. No, porque digamos que la parte de matemática para entrar a calcular eso ahí nos llevaría más tiempo y la verdad, ahorita estamos bien de tiempo. Lo que quiero es que entiendan es la parte que acabo de explicar en relación a la carga. Entonces, para, digamos, complementar lo que pregunta Tania, entonces, ustedes acá lo que van a hacer es variar tal vez esto. C1 y R2 controlan el retardo. Entonces, recuerden que este es un potenciómetro. ¿Sí recuerdan que este habíamos hablado? Entonces, ustedes también van a variar, ¿sí? O sea, aquí tienen varias pruebas que hacer. Una es con cada valor
de condensador que usen. Entonces, por ejemplo, hablemos del caso de los 2.2 microfaradios, ¿sí? Yo pongo 2.2 microfaradios, pongo el potenciómetro, entonces yo comienzo a variar el potenciómetro, ¿sí? Y de esta manera yo voy mirando a ver cuánto yo debo mantener presionado el interruptor S1. Es decir, ojo con lo que dice acá, C1 y R2 son los que controlan este tiempo. Es decir, entre menor capacitancia y menor resistencia, ¿qué quiere decir? El condensador se va a cargar más rápido. ¿Qué quiere decir? Que no va a necesitar que el interruptor S1 esté presionado tanto tiempo, sino que ustedes apenas lo pueden tocar, ¿sí? O cerrar el interruptor y casi que automáticamente les va a comenzar a sonar el parlante. Mientras que entre más grande, por ejemplo, como nos dice acá, por ejemplo, en el circuito, por ejemplo, si yo utilizo 47 microfaradios y mi potenciómetro está ubicado en su máxima selección, es decir, al 100%, ¿qué quiere decir al 100%? Pues que está configurado como un mega ohmio, ¿sí? Entonces, pues tenemos aquí una resistencia de 1 mega ohmio y un condensador más grande de 47 microfaradios. Entonces, aquí va a pasar algo como lo que tenemos aquí en la gráfica, que quiere decir que el condensador se va a demorar muchísimo más tiempo en cargarse para que el parlante pueda sonar. No sé si hay algún otro tipo de duda. Muchachos, ¿están? Profe, Sí, señor. Por favor, si hay alguna otra duda, pregunten de una vez. profe, entonces en la simulación lo que podemos instalar un osciloscopio para mirar la carga y la descarga del capacitor 1. Sí, si quieren está bien. O sea, ustedes lo pueden complementar de la mejor manera que consideren. Si quieren colocar el osciloscopio para ver gráficamente estas señales que tengo acá, entonces sería una para mirar ese uno y la otra para la carga y la descarga del condensador. Y también pueden colocar, por ejemplo, voltímetros. Entonces ustedes colocan acá en paralelo al condensador 1 un voltímetro, pues para ver esto también, pero ya en nivel de voltios, es decir, cuándo se carga y cuándo se descarga. Lo mismo con los LEDs, quieren complementarlo con LEDs para que se vea el funcionamiento de la simulación. Es decir, ustedes ya manejan varios elementos ahí en Proteus con los cuales pueden, digamos, complementar de mejor manera el circuito. Entonces ahí ya lo dejo a la creatividad que ustedes tengan. Listo. Entonces, si observan aquí este circuito, Sí, señor. entonces, este circuito de 556 sencillamente va a funcionar como un generador de chirridos. Es que, bueno, yo no sé los términos técnicos, pero va a simular los chirridos que hacen los grillos. No sé si ustedes lo han escuchado. Estoy hablando de los insectos, ¿no? De los grillos que cuando ellos rozan sus patas, no sé si han escuchado ese sonido característico que ellos hacen, que se escucha generalmente como en praderas, en espacios abiertos donde hay mucho pasto. No sé si me estoy dando a entender. Sí, señor. ¿Sí? Señor. Sí, Listo. Sí, profe. Entonces, este circuito sencillamente es un generador de chirridos de grillo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a comenzar a hacer ese sonido y a través de este potenciómetro de R1 de 1 mega ohm, entonces con la variación de ese potenciómetro nosotros vamos a comenzar a aumentar o disminuir la intensidad de chirridos del sonido del grillo, por decirlo así. ¿Sí? Claro, hasta ahí lo que hace el circuito. O sea, este no es nada complicado, sencillamente es generar ese tono en forma de chirrido de grillo, el cual pues nosotros vamos a variar aquí a través de este R1. Los demás componentes pues observen que ya es como complementar la conexión del 556. Entonces ya saben que este es un circuito integrado. ¿De cuántos pines era que habíamos dicho que era este? 16.
16, ¿no? 14. 14 pines. 14 pines. Entonces observen pues que aquí hay que tener es mucho más cuidado porque tenemos más pines para conectar. ¿Sí ven que aquí tenemos más pines y más pines? Entonces les pediría que tengan especial cuidado en las conexiones de los pines, pero no es nada complicado. Adicionalmente, ¿qué tenemos? Nuestro parlante, el mismo parlante que hemos, si quieren ustedes lo buscan así en Proteus Piezo Buzzer, o pueden utilizar el mismo parlante que hemos trabajado en la simulación que les había asignado el día lunes. ¿Qué tenemos acá? Entonces, ojo, mucho ojo, es con lo relacionado a los nodos, ¿sí? Entonces, con los nodos que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una amplia sección de nodos. Entonces, tenemos el nodo que hay entre 7, este condensador, el polo negativo de este condensador dieléctrico, que 7 también va conectado al polo negativo de este condensador de 0.01 microfaradios, y este a su vez va a este otro condensador. Si se dan cuenta que aquí pues tenemos un mayor número de conexiones, entonces les pido el favor que pongan especial atención a las diferentes conexiones. En este tipo de circuitos con solo una conexión que no esté debidamente bien hecha, el circuito no va a funcionar. Entonces, nos toca tener mucho cuidado de garantizar absolutamente todas las conexiones de todos los nodos y de todos los componentes. Entonces, en el caso de este montaje, tener mucho cuidado, por ejemplo, en este, acá, en este y en este, ¿hay conexión o no? No, no hay. No. No, entonces, No, ojo, señor. aquí no hay ningún tipo de conexión. Entonces, ¿qué quiere decir? En este transistor 3904, es decir, este NPN, el colector, ¿a dónde va? El colector va hasta este nodo, ¿sí? Hasta este nodo, es decir, hay que garantizar la conexión del colector hasta este nodo, que también vaya a este nodo, y de igual manera observen que él va a este, ¿sí? Entonces ustedes van a buscar este piezo buzzer y efectivamente van a corroborar en Proteus si este tipo de parlantes piezoeléctricos o zumbadores piezoeléctricos tienen efectivamente polaridad. Entonces eso es parte del trabajo. Entonces ustedes tienen que consultar ahí en la librería a ver qué encuentran en este tipo. O si no lo encuentran así, entonces ustedes deben buscar algún tipo de speaker o de buzzer que tenga polaridad. ¿Sí? Se observan que aquí este parlante, este piezo buzzer, sí tiene polaridad. Entonces, vuelvo y repito, el colector va también al polo negativo de este piezo buzzer. ¿Sí? De igual manera, observen acá, esto está aquí en serie, esta resistencia, y esta resistencia también va ¿a qué? Al pin 8, que está en corto con el pin 5, y a su vez esta conexión, este nodo va ¿a dónde? A la base. ¿Sí me voy a entender? Es decir, hay que tener cuidado con todas estas conexiones, ¿sí? Por ejemplo, el polo positivo del piezo buzzer va únicamente al pin 9 del 556. ¿Sí? Y las demás conexiones, pues aquí yo me tomé la tarea de explicar estas que es como las que nos pueden generar un poquito más de duda. Entonces, esta es como la sección en la cual deben tener mayor cuidado. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, ¿qué nos dice aquí en la descripción del circuito? Básicamente, el 556 nos va a generar un tren de pulsos a la salida, pero con una frecuencia que nos va a generar, ¿sí? A los chirridos o al sonido que generan los grillos, este tipo de insectos. Entonces, esto puede funcionar, por ejemplo, como un dispositivo de alarma o de advertencia para las personas. Entonces, el potenciómetro R1, que es este de 1 mega, ¿sí? Ese es el que controla el porcentaje o el radio, ¿sí? O el promedio de los chirridos. Es decir, entre más o menos resistencia nosotros asignemos a través del potenciómetro R1, entonces nos va a generar menos chirridos o más chirridos. Entonces, esa es como tal la simulación que ustedes deben utilizar, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, aquí nos dan varias sugerencias. Cambie este R1 por una resistencia de las fijas que siempre hemos trabajado, por ejemplo, una de 100K, ¿sí? ¿Para qué? Para generar de 2 a 3 chirridos por segundo, ¿sí? Entonces, este es uno de los ejemplos que ustedes también pueden probar, ¿sí? El condensador C3 es el que nos controla la duración de los chirridos. Entonces, observen que este es como tal el condensador que ustedes pueden entrar a variar en la simulación para controlar la duración de los chirridos, ¿sí? Entonces, aquí nos da un pequeño ejemplo. Para obtener una larga duración de pulso, ¿sí? La cual nos va a dar mayor número de chirridos, entonces nos dice que el condensador C3 lo debemos cambiar a un valor de 0.22 micros o más, ¿sí? Se dan cuenta entonces si nosotros queremos que los chirridos duren más, ¿sí? Para reducir, ¿sí? El volumen, ¿sí? De los chirridos que nos va a generar acá el piezo buzzer o nuestro parlante, entonces reducir, ¿qué? Entonces colocar una resistencia que puede estar entre los 100 y los 10 kiloohmios entre el pin 9 y el parlante. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en esta línea de conexión, si nosotros queremos disminuir que el tono, es decir, la potencia con la cual va a estar sonando este parlante, entonces aquí deben conectar una resistencia entre 9 y el polo positivo del piezo buzzer, que puede estar entre los 100 ohmios hasta los 10 kiloohmios, ¿sí?